¿Estás claro que te gustó? A ver, esa pista reguayana, un palazo. Ya tienen ganas de bailar, ¿estás claro? Un palazo. Sí, muy buena. Muy, muy buena. No lo había escuchado. ¿Cómo está Victoria? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Me estabas contando una historia potente. Te sorprendió, ¿no? Sí, No te lo esperaba. sí. ¿Cómo es que... cuéntanos un poco como para que la tengamos más contexto. Sí. Bueno, yo creo que todos tenemos una historia así medio rara, medio profunda, o que nadie se espera y como que no hablamos de eso tan seguido. No, no es algo que contamos, no vamos por ahí contándolo todo eh, a gritos, ¿no? Pero siempre sea el momento, el contexto o la persona adecuada en el momento puede salir ese tema. Y bueno, era esta historia de que yo me enteré de que el padre que yo creía que era mi padre no lo era, a eso de mis 20, 21 años, ¿no? Es la historia que te estaba contando un poquito. ¿Quién te lo dijo? Bueno, fue mi madre, obviamente, que en ese momento ya estaba atravesando un conflicto con esa pareja que ella tenía. Y nada, se estaban en ese proceso como de divorcio, de tira y encoge y tal. Y él le dijo esta frase así como, bueno, si te separas de mí o algo similar, yo le voy a decir a Victoria que no soy su padre. O sea, ahí como estaban peleando y tú, en ese momento él le dijo, ah, sí, me vas a dejar. Nos morimos todos. Lo llevo todo conmigo. Sí, eso como, claro. Pero pasó lo contrario. Mi mamá, que es como, tenía esta personalidad, yo creo que todavía un poco tiene, pero ya no tanto, pero tenía esta personalidad de nadie pasa por encima de mí. Me agarró esa tarde de la mano y me dijo, ven acá que te tengo que decir algo. Me sentó en mi cuarto, me dijo, esta persona no es tu padre. Así, de frente, cero filtro. Y nada, ese fue como un momento, obviamente, de inflexión importante en mi vida. Y en ese momento era una sensación intensa, dos emociones, entre la pérdida de identidad importante, obviamente, de perder quien yo creía que era. Y por otro lado, un alivio súper extraño, pero un alivio con esta sensación de que como que ya yo sabía esto, ¿no? Mi cuerpo ya lo sabía. Pero ahí cuando dices la pérdida de identidad, sientes que fue lo primero que se te rompió. O sea, como ya en ese momento ya sentiste que ya la Victoria del antes ya no existía o como que se quebró algo allí, ¿no? O sea, Sí, lo primero que se te quebró fue que la identidad. sí, tal cual, la identidad, porque fíjate que en ese entorno familiar, etcétera, yo me di cuenta que yo construí una personalidad, una identidad, justamente, una coraza, lo podemos llamar como sea, como respuesta a ese entorno. De hecho, en estos días leí un poco de eso y es entender eso, que muchas veces desarrollamos herramientas, creencias, personalidades en base al entorno que estamos, ya sea por protegernos o por adaptarnos o tratar de encajar. En este caso yo no encajaba, ¿no? Y mi respuesta era como cerrarme y estar como muy introvertida y muy... Y esa fue la identidad que yo creé, realmente. Y esa es la identidad que mostraba después en mi vida en diferentes aspectos. Y ahí se rompe eso, en el momento que me entero de eso, en el sentido de que se rompe y se abre la posibilidad de, mira, y capaz puedes ser otra cosa o ser diferente. ¿Sentiste alivio? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, ¿Alivio de qué? ¿te ha pasado en algún momento, en alguna situación de tu vida en la que tú sentías que el cuerpo te estaba hablando de alguna forma? Te estaba diciendo que a esto es lo que le llamamos como la intuición, ¿no? Que creemos que es algo como místico y en realidad es, el cuerpo sabe que algo está pasando. Bueno, algo así me pasaba a mí. Yo siempre tuve esta sensación de no encajar en este entorno, de que yo no pertenecía ahí, como que a nadie me parecía y nunca logré como engranar. Siempre me aislé y bueno, el entorno mismo también te lo hace, ¿no? Cuando tú eres medio diferente, pum, más te alejan. Eh, O sea, pero espérame. Lo que me dices es que aún sin saber que no era tu papá, no encajabas como que si fuera tu familia. Claro, exactamente. Y no era un tema de que yo lo pensara, no era un pensamiento que yo te puedo decir, esta no es mi familia. Claro, como que No, "Verga, era... este tipo como que no es mi papá". Exacto. Y a esta tipa no me parezco. No, te pareces a la tía tercera, prima y hermana, y yo como que, bueno, pero como que no me encajan estos números, ¿no? No me llegaba ese pensamiento, pero sí era el discurso, ¿no? El discurso era, no, esta se parece a tal.
Y yo, bueno, quizá tiene el pelo negro, pues tiene el pelo oscuro, por ahí va. Pero de resto, mira, cuéntame más. Y, pero realmente es eso, no era un pensamiento en el que llegase a mí la idea de que esta no es mi familia. Era mi cuerpo que lo sentía. Mi cuerpo sentía el rechazo, el aislamiento, el no querer estar aquí, el no encajo, no sentir esa cercanía. Y era como, para mí la conclusión fue como que, bueno, la sangre te llama, quizás, no lo sé. Yo me imagino que tu mamá diciendo eso, este se parece a tal o al papá, a la hermana de tal. Eso que ya mentí la primera vez, sí o sí, se crea la realidad porque, ajá, Tengo que sostener ya, esto, o sea, obviamente, claro, y como que sí, tú te pareces a los tíos de tu papá. tal cual. Y fíjate que es lo que te digo. En el momento quizás yo no tenía esto en mi mente, no es como que llegaba a mí la frase, no te pareces a nadie, no me pasaba, pero sí era los comentarios que de repente llegaban y esos comentarios de alguna forma te van como definiendo. Ese comentario de que no, Victoria se parece a tal persona y yo decía, pero bueno, justamente eso te define un poco, ¿no? Entonces, por eso te digo que cuando mi mamá me dice eso, fue un contraste en esas dos emociones y las sentí en el mismo momento. Yo las recuerdo tal cual. Es como este dolor agudo, porque fue un dolor agudo, evidentemente, que sentí, y el cuerpo me empezó a temblar, y por otro lado era como, bueno, aquí hay una esperanza de poder yo encontrar a dónde pertenezco, ¿no? O puedo ser diferente. Sí fue muy intenso, obviamente, ya lo puedo decir sin llorar, no mentira. Pero Pero es eso, pues. Y nada, y empieza como esa historia de cambio de identidad y de romper cosas para ver, bueno, cómo iba a ser ahora. ¿Sabes que estoy pensando? Que en el fondo esa mentira no la carga tu mamá, siempre la cargaste tú. Em, ¿Se entiende? O sea, sí, porque, sí te entiendo. tú dices, en tu cabeza siempre pensaste que él era tu papá. Y Claro, esa mentira la cargaste tú. claro, Ella totalmente. no. Y la cargué luego en el cuerpo simplemente porque todo mi personalidad y mi forma de ser reaccionaba a ese entorno. Yo lo veo ahora sí y siento que no me estoy equivocando en lo absoluto. Bueno, quizás ella cargó también un poco con eso, pero bueno, hoy que yo entiendo evidentemente las razones por las cuales tomó esa decisión y construyó toda esta realidad, Mm. hoy yo sé cuáles son las razones y digo, amiga, probablemente quizás no hubiese hecho lo mismo, pero lo entiendo, ¿no? Lo empatizo y por ahí entiendo un poco, pero sí cargué con esa mentira y, como te digo, me construyó una identidad que hoy en día, bueno, no fue fácil sostenerla, no fue fácil lidiar con eso. ¿Alguien más supo la verdad o solamente ellos dos? Mira, justamente esto fue una de las cosas que al inicio cuando supe la noticia y obviamente empecé a cuestionar todo esto y tener mi berrinche respectivo porque tenía derecho a... em, casi todo el mundo sabía, ¿no? Todo, Casi incluso, todo el mundo incluso sabía. toda esta familia que yo creía que era mi familia lo sabía. Entonces, O sea, como, la familia de tu padrastro. exactamente. Obvio, ¿no? Porque al final él, cuando yo me entero de todo esto, entiendo la historia, él me conocía, yo tenía como un año, ¿sí? Una cosa Ok. así. Entonces, claro, la familia sabía que no era su hija, pero bueno, mi madre también decidió construir esa narrativa por esto de hay que construir una familia, como, ¿me entiendes? Este paradigma de hay que sostener esto ante el mundo, que esto sea lo correcto, la familia, el papá, la mamá, la hija. Bueno, vamos a aprovechar aquí que ahora voy a estar con esta persona y que él la presente y todo esto, ¿no? Mm. Fue un poco eso también su parte de evitar el juicio y todo esto. Después que te dicen eso, ¿cómo te veías a ti misma? Ya te veías como que, como extraña, espectadora, porque ya sé que no es mi papá, pero ahora ¿cómo te ves? Te veías ahí. Cuando llegabas a la casa y ya me dijeron esto ayer, llegaste a la Sí, casa y es que, ajá, ¿sabes? Como, qué sé yo, sientes espectadora, extraña, o una parte de ti no sabes quién era, no sé. mira, ahorita que como que trato de recordarlo y obviamente atravesé mi etapa como del dolor y la angustia y ese desapego de esta persona, porque esta persona también como que, bueno, ya se lo dijeron, agarro mis maletas y voy por el otro lado. Eso fue como la parte dura, ¿no? Pero después yo tenía como esta curiosidad y esta esperanza, una sensación como de esperanza de, bueno, ¿dónde me encuentro, no?
Y ahí es donde viene estas ganas también de saber quién era él, quién era mi papá biológico. Veía una foto y la primera vez que vi una foto fue muy brutal, porque aunque no lo conocía todavía, fue verme, Así te fue, identificaste inmediatamente. sí, porque nos parecemos mucho. Y es como, claro, yo tengo muchas cosas similares a mi madre, mi personalidad y tal, actual, em, pero físicamente fue como, aquí está, ¿no? Ya no me parezco a la pedazo de tía esta por allá que me decían, no era por ahí, era aquí, ¿no? Yo sabía que Entonces, era más bonita. por ahí. Entonces, claro, cuando yo veo la foto, una foto de tamaño así, carné, de esas de por allá de los años, pero yo decía, aquí estoy, ¿no? Entonces, era esa curiosidad de quiero conocerlo porque era búsqueda de eso. Entonces, quizás yo no tenía tan definido quién era ni qué pasaba, pero sentía una ligera esperanza de conectar con una parte que me hiciera sentir, este es tu entorno, este es tu familia, este es tu Mm, sangre, algo así, ¿me entiendes? mm. Buscando como la sensación contraria que sentía en el otro Qué entorno. arrecho igual. Sí, sí. Qué arrecho y qué interesante al mismo tiempo. Pero mira, para mí, justamente, te voy a hacer esta pregunta, pero nos quedamos con el comportamiento de esa persona en ese momento. Porque, a ver, lo que veo ahí es que tú estabas bien y es como la última, la bomba, ¿no? El botón de destrucción. Sí, el El botón de ultimátum. destrucción. Esto va a terminar a joder a todo el mundo. Sí, ¡Boom! Y esa misma amenaza, terminó, pues, ahora convirtiendo otra realidad. O sea, tal cual. entrando en otra perspectiva de vida, otra definición de tu familia, lo que sea, otro lugar. Pero la pregunta es como, si hoy miras a esa persona, esa Victoria que antes no sabía que él no era tu papá, ¿verdad? La pregunta que te hago es, ¿qué crees que hoy sigue cargando por algo que nunca fue tu responsabilidad? Em, Creo que igual es una pregunta que Sí. me cuesta Ya. Pero bueno, aterrizar y ya. responder. De todas maneras, se llama, esto es contraste, ¿verdad? No es para precisamente eso. El tema, bueno, por eso me llama la atención, porque a ver, imagínate que yo siendo esa persona, y bueno, ¿sabes qué? ¿Cuál era la mejor manera de hacer eso? Era como, ya, yo me llevo mi mentira o me llevo esto, que se supone que yo acordé con ella, ¿no? En que eso va a ser así. O la lógica de, a ver, ¿sabes qué? Nunca realmente me apropié del rol como papá, como para desecharlo en Claro, este como para momento. despojarte Nunca me así. apropié. O sea, nunca Sí, me hice, nunca sentí ese rol, porque, a ver, no es como, sí, hoy lo voy a decir. ¿Por qué? Porque ya no somos nada. sí, La no, única una locura. condición de que yo sea el papá de tu hija es que tú y yo tengamos algo. Eso es un punto, ¿no? Y lo otro es que, eh, ok, ¿qué tiene que ver, ¿no? Ese acuerdo, esa situación con que ella ya no quería estar con él. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, no, La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso? O sea, la única manera es, como veo como arma para hacer daño, obviamente, porque ese es el botón de destrucción, ¿no? tal cual. La única manera de arma para hacer daño era, ok, te voy a dar donde más te puede doler, por lo tanto, si esto pasa, voy a hacer esto. Y tu mamá así como, tú eres más mal, sí es malandra. Exactamente, No, tal cual. No, o sea, ni siquiera me sorprende porque, o sea, si eso pasara actualmente, esperaría la misma respuesta de mi mamá porque en ese sentido nos iba a dejar pasar por encima y menos por esta persona, ¿no? Pero sí es interesante esa parte que acabas de plantear, es como pensar qué te lleva a ti como persona, como hombre, claro, como porque mujer, como tenías sea, a llegar a 21 ese punto. años. Exacto, no es una cosa de 3 años, pues, bueno, Tienes 21 te voy a años. decir ya, quítame este cacho de encima. No, pero estamos hablando Claro, de 20, 21 tienes años. 21 años, desarrollaste experiencias, tu Toda la, vínculo, te toda la preocupaste, la niñez, buscaste, la adolescencia, le literal, limpiaste el culo, o sea, como que literal. viviste muchas Entonces, cosas y como ella te miraba y te decía papá. tal cual. Puta, no sé si en algún momento dormiste en su pecho, o sea, Sí, sí, no, aquí tal cual. poniéndole un poquito más de drama No, a la no, vaina. dale, dale. Que En si ese, lloro, tú te aguantas. en ese momento tú dices, espérame, y, o sea, me pongo como también en cómo se sintió tu mamá, ¿no?
Sí, O sea, no. tú me estás... Claro, porque, ojo, a ver, por una parte tú me dices, una huevona, hijo de puta. Tal Estás cual. hablando de tu hija, mamá huevo. O sea, Exactamente. eso es tu hija porque la asumiste hace 21 Claro, no años, fue hace ¿ok? un mes, bro. Claro, eso ¿Me no fue hace un entiendes? mes. O sea, tú me estás amenazando con que va a dejar de ser el papá. Tú me estás jodiendo, marico. Eso es un punto. Y lo otro es como la manera de reaccionar, es decir, antes de que esto genere un caos, ¿verdad? Sin que yo no lo pueda controlar, porque eso es a lo mejor. Yo mismo voy, busco mi daga y me voy a abrir la herida yo misma, ¿sabes? Como que Tal voy a, cual. voy, No, voy a y abrirme la no herida darte, y no te ya, voy a dar ni siquiera el listo. poder de que tú puedas Exacto, destruir esto. O sea, claro. Y es como, mm, seguramente ya le dije, ahora te vas de aquí, mamá así huevo. fue tal cual. Es como que ya le Arranca de dije, aquí. ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué herramienta tienes? Claro, claro, Te ¿no? quedaste sin nada. Ajá. Ya no tienes nada esa era tu última, ¿sabes? Tu último botón de salida. Te lo quité, ¿qué vas a hacer, no? Y es como, bueno, ya, ahí realmente fue como el quiebre de todo ya el cierre, ¿no? Pero es increíble para cualquier persona ver eso y decir cómo llegas a ese comportamiento, sea lo que sea que esté Ujú, pasando. claro. Y ojo, no sé si lo has visto en otras personas, pero he conocido otras parejas en donde cuando la mujer decide dejar al hombre, se lo toma de una forma que cambia al hombre al 100%. O sea, cambia su comportamiento, su rol. Y es como, ¿sabes? No sé si es como el dolor de, ¿sabes? ¿Cómo me vas a dejar? O la ruptura de la familia, esa estructura que también puede ser, ¿no? Que creo que puede ser algo bien duro para cualquiera. El punto es que es un cambio que tú dices, no te lo esperas de esa persona, en lo absoluto. Claro, que, a ver, imagínate esto, ¿no? Se puede hacer eso. O sea, en tu cabeza está en que puedes cambiar así, cambiar el switch, hacer un switch, pum, y decir, ya no siento absolutamente nada. O sea, no sentir absolutamente nada es que ya no es mi hija, mañana me voy a levantar y definitivamente no voy a volver nunca más a verla. Qué loco, ¿no? Recuerdo una llamada que tuve con él en donde no sé por qué llegó el tema de que yo me cambiara el apellido y ese, Él te preguntó. no recuerdo bien por qué llegamos a ese tema, pero recuerdo muy bien que en esa llamada me fue como el último, ¿sabes? La broma en la espalda, porque me dijo así como que no, bueno, si te lo quieres cambiar no tengo problema. Y fue como, en ese momento la sensación fue como, no te importa, o sea, ¿por qué no luchas por esto, ¿sabes? Mm. Como que esto se puso difícil y piraste, ¿no? No hay un, no, bueno, pero hablemos de esto, indiferentemente de lo que te esté pasando, sigamos acá. No hubo eso. Entonces, para mí eso fue, te lo juro, me rompió el corazón. O sea, fue como el primer hombre que me rompió el corazón fue eso, él en ese momento, literal. Y, bueno, literal no, pero tú me entiendes. Entonces, claro, ahí empieza ya como el declive de eso, de ese Ujú. vínculo, distancia, Desde ese empezó a momento, desaparecer ok. y ya después pasaron los años y ni siquiera sabía de esta persona. Así, sí, no es como que hubo un proceso de así tal cual. Mm. Entonces, bueno, nada, también llegó un poco lo de mi madre, es como ir Ahora, soltando. pero tu cuerpo hablaba. Y tu cuerpo también hablaba del rechazo hacia tal vez él no era tu papá. Sí, ¿Ah, sí? o sea, mira que me cuesta aterrizarlo en mi mente. No sé si lo bloqueé después de que pasó todo lo que pasó, pero no te pudiera decir que en este momento recuerdo si hubo un vínculo de yo sentir es mi padre. Te lo juro que no o sea, no puedo traer algo así y decir sí, pero sí sé que era mi verdad. Nunca dudé como que él no es mi padre. Sí dudé era que en ese entorno no me sentía bien. Siento que ahorita no puedo construir recuerdos que te pueda decir sí, siento que era mi padre. No los tengo. No me vienen a la mente, te lo juro. Eso pasaba también con las mujeres, en donde las mujeres eventualmente utilizaban a los hijos, instrumentalizaban el rol de mamá para no, para hacer que el papá esté con ella o simplemente haga lo que quiera con él, o sea, con ella, Sí, ¿ok? totalmente. Y eso pasa igual, o sea, a ver, Sí. si lo pones en el plano, exactamente lo que vamos a Sí, conversar es como acá, el mismo nivel de comportamientos. exactamente igual. O sea, Súper. a esto le pasó a tu mamá, ¿vale? Sí, tal cual. Y tu mamá dijo, bueno, ¿sabes qué? Bórralo, vamos.
nos morimos todos, ¿no? Sí. Pero por el otro lado, cuando la mujer, o en este caso, es quien el hombre no quiere quedar con la mujer, o sea, te sabes que te voy a dejar. Y sí, no me importa, yo me voy a hacer cargo de mi bebé. Es un punto, es una parte. No, La y otra venga este parte, peso de, bueno, tengo que no. hacerme cargo, Ahora tal. escucha esto, ¿no? Ok, está esa parte. Y está la otra parte en donde el hombre quiere hacer bien las cosas. O sea, Eso, a eso iba, mira, ¿sabes justamente. qué? No quiero estar contigo, pues, pero Pero me no quiero hacer pasa cargo, quiero nada. estar aquí, quiero estar tal Yo cual. me hago cargo, yo respondo por el niño, no le va a faltar nada, ¿ok? Y claramente, pues, si yo no voy a estar contigo, pensaría yo que puedo estar o puedo conversar, construir Claro, otra una relación, relación. otra. Justamente ahí. Cuando te dice, va a estar con otra mujer, entonces no vas a ver más al bebé. Qué locura de pana. No lo vas a ver Qué más. locura. Mira, Sí, es sí, ¿no? real, esto es real, Ojo, y esto es estamos hablando de real, que en los hermano. 2000, esto está pasando hoy todavía. Sigue pasando Sigue todavía. pasando. Quizás, bueno, se escucha Esto es menos y real, tal, y esto es real. la gente piensa un poquito más, pero eso está pasando, o sea, todavía se escuchan sus historias, ¿no? Pero ahora también pienso que uno dice, bueno, en el 2000 han pasado 25 años, pero aún así, para una transformación de generación y de romper traumas y es poco tiempo. O sea, estamos hablando de ¿Tú que crees que es poco tiempo 26 años? para romper Para cosas, romper o ¿qué? sea, para tú decir, es como decir, ¿sabes? Mi abuela no hizo X, Y o Z. Tú dices, mi abuela, o sea, esto es aquí, ¿me entiendes? Y yo estoy haciendo, yo como mujer pude hacer esto y esto y esto y pude tomar estas decisiones y no sé, estoy viviendo sola y estoy haciendo esto y mi abuela no pudo hacer ni X, Y o Z. O sea, cuando lo ves así, tú dices, claro, es mucho tiempo, pero a la misma vez lo sientes tan cercano. No es como que la tatarabuela hace 100 años antes de Cristo. Entonces, ahí es cuando tú dices, oye, igual recién en este momento nos estamos empujando a estos cambios. Mm, Y ahí se mm, conecta con lo que hablábamos de mm. repente hace rato, de que mucho en eso estamos como que no tenemos referencia tampoco. Estamos ahí dándole... no es tan sencillo tampoco romper una cantidad de comportamientos, de paradigmas, cosas que venimos arrastrando que ni siquiera son nuestras y siguen condicionando cómo actuamos, cómo pensamos, las decisiones que tomamos. O los miedos a, bueno, me voy a separar, no me voy a separar, voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Mm. Entonces, siento que aunque ha pasado mucho tiempo, uno lo ve así como veintitantos de años, a la misma vez tú miras para atrás y la mamá tuya estaba viviendo esto. Y es como, wow, recién tú estás tomando otras decisiones. Ujú. Y ahí es cuando a veces nos perdemos porque no tenemos tampoco tanta referencia de hacer todo esto diferente. Y ahí hay un vacío existencial que yo creo que actualmente medio estamos atravesando. Y bueno, medio nos agarramos de estas herramientas de la terapia, de las conversaciones, de los cuestionamientos, pero a veces quedamos en un limbo que no sabemos dónde encontrar incluso nuestro valor, nuestra... Mira, mi pregunta es ok, recién hoy nos estamos dando cuenta, pero no, tú y yo. O sea, porque si tú me preguntas, tu papá, tu mamá, difícilmente estén yendo al psicólogo. Y digo, no es porque no Claro, quieran, no es porque no quieran, no es claro. porque no haya, a ver, obviamente depende de muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores, pero es que simplemente sienten que Sí, no le hacen falta, o sea, tal cual, no es tal cual. así. O sea, esa mentalidad de no necesito ir al psicólogo es real, Sí, es totalmente. real. Por eso te digo que tampoco que tenemos la referencia, a pesar de que tú dices son Ya, 25 años, no tenemos 25 años de claro. referencia de cambio en La, eso. la pregunta es, ¿por qué actuabas de esa forma? ¿Qué fue lo que te hizo? Claro. ¿Cuál fue el gatillante para que tú tomaras ese tipo de actitud, ¿no? Y lo mismo pasa entre hombre y mujer. La mujer cuando dice, ¿sabes qué? Instrumentalizan al hijo para que tú estés Sí. conmigo, estás usando, como dicen, ¿no? Usando como objeto algo para que esto pase, ¿No? Y convirtiéndolo como si fuese una condicionándolo. herramienta de poder para Es ti. tal cual. Va, pero eso es violencia. O Claro, sea, totalmente. ya pasa el tiempo y hoy por hoy, ¿vale? Las personas dicen, ¿sabes qué? Yo reconozco porque ya yo tengo una edad, reconozco que cometí un error, reconozco que no debe haber hecho eso, lo reconozco. Ahora mi pregunta es, ¿qué estabas pensando en ese momento? Ujú. Por eso, si no te lo cuestionas, No queda en quiero la hablar de misma. eso, Queda en la no misma. quiero hablar de eso, Es una pantalla al final de cuentas. O no quiero sea, hablar de eso. te lo tienes que cuestionar. Cambiemos de tema. Tienes que atravesar la pregunta. El tema es, la respuesta es, cambiemos de tema. Cambiemos de tema. O sea, no hablemos más de eso. Sí, Ya lo entonces. que pasó, pasó. Ujú. Ya yo sé que cometí un error y ya.
No, y lo que Ya estás está. es haciendo una evasión y Claro, bueno. cuando tú llegas a este tipo de situación en donde tienes la oportunidad de hablar con tu mamá, ¿ok? Y dice, mamá, pero espérame, ¿por qué nunca me lo dijiste? Ujú. ¿O por qué me lo estás diciendo hoy? Y ella te explica, ¿ok? Todo lo que hay detrás, ¿cierto? Tú comienzas a entender de que efectivamente ahí justamente en ese momento hay otra cosa que tú no sabías, que puede ser un tema también de ella, de un patrón, de un trauma, pero ese tipo de conversación, ese tipo de análisis viene de la pregunta, Totalmente. Del no cuestionamiento. viene de Dios te Y de perdonó. atravesarla, no evadirla. Al final de cuentas tienes que atravesar esa pregunta, ese cuestionamiento, darte esa conversación. Incluso cuando tú te permites eso, tú también dices, bueno, aquí reconozco que estaba actuando de esta manera por esta razón, y eso también te permite ya en el futuro soltar una cantidad de cosas. Es como, entonces, cuando yo converso con ella, yo veo y digo, te entiendo, porque bueno, estabas en ese momento, en esa época quizás era más difícil, pero hoy yo no haría esto. Es decir, ya inmediatamente con entender su cuestionamiento, su historia, ya me da una herramienta a mí para decir, yo, y si yo pasara por Si algo tú lo así, hicieras ¿qué hoy, decisión voy a ¿qué tomar yo? harías? ¿Cómo lo voy a Claro, enfrentar? ¿qué harías? Lo haría diferente. Exacto. ¿Por ¿Me qué? entiendes? Porque al final de cuentas, si yo veo mi historia, yo prefiero construir, en vez de una mentira tras otra y tener que construir toda esta historia, vamos de frente con la verdad. Y no Mm, tanto por el hecho de la verdad pura y esto tiene que ser lo único, mm, sino porque viéndolo desde todo lo que se tuvo que sostener, mm, lo cual no hubo ningún beneficio de mm. sostener, eso era solo una pantalla para evitar cuestionamientos, juicios, y es como, ¿qué valor esto realmente tiene en tu vida? En tu vida a largo plazo, ¿qué tiene? Es como el que decide quedarse en la familia, la mujer que se queda con el hombre porque, bueno, quiere que digan, porque lo presenta, al fin de cuentas no va sola al lugar, tiene ahí al tipo al lado. Pero, pana, no estás bien ahí, o viceversa. Ujú, ¿Cuánto tiempo más vas a sostener eso? ujú. ¿A costa de qué? Justo. Ese es mi pensamiento. Bueno, ¿Cómo voy a sostener esto a costa de qué, no? ahora fíjate esto, que lo que acabas de decir. No lo haría porque ya sé lo que se siente, ¿sí? Porque ya esto lo viví, ¿sí? Lo que me lleva a entender es que si tú volvieras nuevamente, retrocedieras a ese momento donde tú tenías 21 años, tu mamá, sabiendo lo que sabe, ok, vuelves nuevamente, tu mamá tomaría exactamente la misma decisión. Probablemente, Porque, sí. porque no tendría en ese momento ni la conciencia de hoy, ni el 100%. Ni conocimiento, una ni el daño, ni referencia, nada, nada. absolutamente nada. Al fin de cuentas ella necesitaba No puede. Entonces, ¿qué la pasa? referencia. ¿Qué pasa? Una madre, una abuela que le Claro, dijera, tranquila, ¿qué no pasa pasa? nada. Que Ejemplo. cuando te das cuenta que aún volviendo atrás, Mm, ¿ok? Esa persona tomaría exactamente esa decisión. Tú no puedes condenar tu pasado. No puedes condenarlo. No totalmente. puedes condenar la Sí, ignorancia de ese pasado, de sí, tu sí. pasado, con lo que sabes hoy, porque Porque no se puede comparar. no, es incompatible. Sí, sí, totalmente. Totalmente, de Ya, acuerdo. entendiendo ese punto, es donde tú dices, ya, ahí estamos sanando, estamos entendiendo. Exacto. ¿Entiendes? Exactamente. Ahí sí Total. comenzamos. Brutal. Ahí sí comenzamos a ver. Sí, de hecho, hay muchas personas que tratan de hacer ese trabajo y sacar ese juicio, y es como, bueno, pasa por ejemplo con el tema de la crianza de los hijos. No, bueno, pero es que yo no lo voy a hacer como tú porque tú, pero es que ya va. Si te fueses tú a ese contexto, te fueses tú a esos 10, 20 años atrás, en lo que tu mamá te estaba criando, las referencias ya eran las mismas y las conversiones eran las mismas y esas eran las herramientas que estaban teniendo. Entonces, está brutal que hoy tú puedas tener esa referencia que te Ya, hace decir, hoy no lo voy a hacer de esta manera. claro. ¿Me Ahora, entiendes? Pero no puedes hacer con tu presente un juicio a lo ahora te voy a que... decir algo. Sabiendo todo lo que sabes hoy, ¿lo harías igual? Absolutamente no. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de hacer las cosas diferentes.